Salve, llena de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Lucas 1:28. Según la Biblia, hace 2000 años tuvo lugar uno de los acontecimientos más misteriosos de la historia. Concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:31. Se dice que una campesina judía de 14 años, una virgen llamada María, dio a luz milagrosamente al Salvador de su pueblo. Hay escasas pruebas de la extraordinaria vida de María. La mayor parte de su historia parece haber desaparecido, dispersada por los vientos del tiempo. Incluso los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan desvelan poco sobre ella, unas escasas 17 líneas en total. La historia de María me parece bastante misteriosa. ¿Cómo puede haber tan poco sobre ella en el Nuevo Testamento y tanto sobre ella en la Iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que tratar de contestar. ¿Podemos llegar a conocer a esta mujer tan amada y reverenciada, pero de la que se sabe tan poco? La mayor parte de la historia de María nos ha llegado a partir de un antiguo texto poco conocido que, según parece, había escrito el hermano de Jesús. Pero, ¿puede ser este manuscrito una mera leyenda? Las preguntas sin respuesta sobre esta mujer extraordinaria, la Madre de Jesús, parecen interminables. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la Inmaculada Concepción de María? ¿Y en qué se diferencia del virginal nacimiento de Jesús? ¿Es el marido de María, José, un hombre joven? ¿O es mayor, un viudo con hijos adultos? ¿Qué papel desempeña María en la nueva Iglesia tras la muerte de Jesús? ¿Pasó sus últimos días en Asia con el discípulo Juan? ¿O fue directamente al cielo sin dejar rastro terrenal de haber vivido? Estos son solo algunos de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia. La verdadera historia de María de Nazaret. Una oración respondida. El antiguo Israel, en el montañoso paisaje de Galilea hace más de 2000 años. Aquí es donde se desarrolla la extraordinaria historia de María. La verdad sobre el nacimiento de María siempre había estado envuelta en misterio, ya que este acontecimiento, al igual que otros muchos en su vida, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Los relatos sobre los primeros años de María que no aparecen en el Nuevo Testamento los hemos conocido tras un sorprendente descubrimiento del siglo XVI. Un antiguo manuscrito llamado El Evangelio de la Infancia de Santiago.
se atribuye al hermano menor de Jesús. Sin embargo, los estudiosos creen que fue escrito en el siglo II, mucho después de la muerte de Santiago. Suponen que puede proceder de historias transmitidas por los primeros cristianos. El Evangelio de Santiago, que no aparece en la Biblia, pudo escribirse por diversas razones. Creo que una de las razones es sencillamente curiosidad biográfica. La gente de la época debía querer saber de dónde venía María y qué podía saberse de su familia. Durante años, los ancianos padres de María, Joaquín y Ana, han ofrecido sinceras oraciones al Dios de Israel, suplicándole que los honre con un hijo. Pero Ana sigue estéril. Finalmente, un ángel se le aparece a Ana con una noticia asombrosa. Dios ha respondido a tu oración. Darás a luz a una niña, y se hablará de tu prole en todo el mundo habitado. Evangelio de la infancia de Santiago. Según el Evangelio de la infancia, la concepción de María en el vientre de su madre es normal. Pero Dios toma una precaución especial. María nacerá sin la mancha del pecado original, que según algunos ha marcado a todos los humanos desde que Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén. María será la primera Inmaculada Concepción. ¿Por qué no aparece esta historia extraordinaria en el Nuevo Testamento? ¿Es María la Inmaculada Concepción? ¿O se inventó esta historia mucho después de la muerte de María con un fin religioso específico? En el ámbito de la Iglesia, la sexualidad femenina se consideraba contaminante y fuente de pecado. Así que la idea de que un Mesías naciera de una mujer era una idea bastante desagradable para los célibes eclesiásticos. Tenían que descubrir una forma en la que María fuera digna de ser la Madre de Dios. El Evangelio de la infancia de Santiago nos cuenta que, cuando María tiene tan solo 12 años, sus ancianos padres judíos permiten al sumo sacerdote del Templo de Jerusalén que elija a José como marido de María. José es quizá el personaje más contradictorio de esta historia. Los cristianos piensan, por tradición, que se trataba de un hombre joven, de no más de 30 años. Pero el José del Evangelio de Santiago es un rico viudo de 80 años que tiene hijos adultos. Sea cual fuera la edad de José, tanto la Biblia cristiana como el Evangelio de la infancia de Santiago coinciden en que María es una adolescente cuando ella y José se prometen. Ambas fuentes relatan también los extraordinarios acontecimientos que rodean el encuentro místico de María con el ángel Gabriel. Su electrizante profecía alterará no solo su propio destino, sino también el curso de la historia. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:31. Quizá cuando María ve al ángel Gabriel,
desvela por primera vez su extraordinario valor. Ya que en lugar de verse abrumada por el increíble impacto de las palabras de Gabriel de que concebirá al Hijo de Dios fuera del matrimonio, María responde a esta predicción trascendental con una única y elocuente pregunta. Entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo ha de ser? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. La respuesta del ángel se encuentra entre las frases más enigmáticas de las escrituras cristianas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Lucas 1:35. Existen tradiciones opuestas en la Iglesia en cuanto al sitio donde tuvo lugar este momento crucial, aunque ambos lugares están santificados por la tradición y la fe. Ya en el siglo IV, los católicos romanos honran la gruta de la Anunciación en Nazaret como el lugar sagrado donde el ángel se presenta ante María. El problema es que Nazaret se ha reconstruido, destruido y reconstruido tantas veces, 13 desde aquella época, que se han perdido todos los objetos primitivos. No obstante, no lejos de aquel lugar se encuentra un antiguo pozo donde los cristianos ortodoxos orientales creen que tuvo lugar la visita del ángel a María. Ahora la geología de esta zona no cambia y lo fascinante es que, bajo la Iglesia ortodoxa griega de la Anunciación, se ve el auténtico pozo de Nazaret de hace 20 siglos. Y aún fluye el agua. A pesar de estas afirmaciones opuestas, todos coinciden en que el trascendental encuentro de María con el ángel es un acontecimiento que cautivará a los creyentes de todas las épocas. Será el escenario de uno de los acontecimientos más misteriosos en la historia religiosa, el nacimiento virginal de Jesús. Es posible, como creen algunos, que María no fuera virgen cuando Jesús fue concebido. Elegida por Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Para María, estar embarazada sin estar casada supone un peligroso dilema, aunque el niño que lleve sea el Hijo de Dios. Que una joven estuviera embarazada antes del matrimonio era un escándalo. Esto constituye una amenaza real para María. Según las escrituras hebreas, la pena por adulterio, que es lo que se habría considerado, era morir apedreada. Quizá para evitar ese destino, la Biblia nos dice que María se va inmediatamente a casa de su prima Isabel cerca de Jerusalén. Cuando María regresa 3 meses después, verá a José y será incapaz de esconderle su embarazo. Evidentemente se da cuenta del embarazo de María y queda muy turbado por ello. Ha decidido, y así lo dicen las Escrituras, ser un hombre justo y repudiar a María en silencio.
Legalmente tenía la opción de deshonrarla públicamente o incluso de matarla apedreándola. Las escrituras cristianas relatan que, de nuevo, un ángel interviene a favor de María. Esa noche se dirige a José en sueños. José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. José despierta con un sentimiento muy diferente. Según el Evangelio de la Infancia de Santiago, José promete proteger a este niño con su vida. Pero sigue siendo difícil localizar el lugar exacto de este extraordinario nacimiento, aunque los evangelios lo sitúan en la ciudad de Belén. Por eso salió José del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Lucas 2:4. ¿Nació Jesús en Belén o en Nazaret? Según el Evangelio de Lucas, al 9º mes de embarazo, María y José se ven obligados a viajar a Belén, al pueblo donde había nacido José, para ser incluidos en un censo romano. Sin embargo, sorprendentemente, los historiadores nunca han encontrado la más mínima prueba de que se realizara un censo romano en el momento exacto en que la Biblia sitúa el nacimiento de Jesús. La razón más probable por la que se nos dice que van a Belén para el nacimiento es que David, el antepasado de Jesús, había nacido en Belén. Belén está muy relacionada con la línea de David, y bien podría ser el reflejo cristiano de los orígenes davídicos de Jesús. De hecho, muchos estudiosos creen que María y José nunca fueron a Belén. Dicen que María dio a luz al Santo Hijo en algún lugar del pueblo de Nazaret, a 145 kilómetros de Belén. Pero aún hay otro misterio. ¿Es posible que María y José nunca se casaran? En la versión de Lucas del viaje a Belén, María y José aún no estaban casados, sino simplemente comprometidos. En ningún lugar del relato de Lucas se hace referencia al matrimonio de María y José. Pero, según el Evangelio de Mateo, José y María estaban casados después de que José despertara de su sueño. Quizá el mayor misterio, y el más inquietante para los cristianos, es el de la virginidad de María. Muchos creen que la palabra hebrea que significa virgen y que se encuentra en el Nuevo Testamento se tradujo mal. ¿Podría esto significar que María no era virgen cuando dio a luz al Mesías? En aquel periodo bíblico no se da el énfasis a María como la Madre Virgen. También hay que entender que la palabra virgen, alma, solía usarse con el significado de doncella joven y bella. No tenía la connotación de virginidad perpetua ni de virginidad clínica. En Grecia era común decir que los niños nacidos fuera del matrimonio habían nacido de vírgenes. Existen muchas tradiciones que sugieren que la virginidad es el estado en que se encuentra la madre antes de dar a luz. La naturaleza exacta de la virginidad de María parece destinada a seguir siendo siempre un misterio.
Allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Según el Nuevo Testamento, María y José llegan por fin a Belén tras un arduo viaje de 145 kilómetros desde Nazaret. María se pone de parto mientras José busca frenéticamente una posada. Pero el pueblo está tan lleno que José se ve obligado a llevar a su joven esposa a las afueras. El relato tradicional de la Navidad cuenta que José lleva a María a un establo. Pero el Evangelio de la Infancia de Santiago, al igual que muchos expertos, no coincide en este punto. Imaginamos a María en un establo rodeada de animales. El Evangelio de la Infancia de Santiago sitúa el nacimiento en una cueva. En cualquier caso, hablamos de un lugar bastante desagradable y posiblemente ruidoso e incluso hediondo. El Evangelio de la Infancia de Santiago relata que María sufre los dolores del parto sola en esta cueva húmeda y fría. Mientras José se apresura a ir al pueblo buscando desesperadamente una comadrona que la atienda. Cuando regresa con la comadrona, los dos quedan paralizados al ver una nube oscura que envuelve la cueva en la que María está dando a luz. De repente, la nube desaparece y una luz cegadora brilla dentro de la cueva. Al atenuarse el resplandor, el Hijo Santo de María ha nacido. Por desgracia, poco después del milagroso nacimiento de su Hijo Jesús, María se convierte en una vulgar fugitiva. Según el Evangelio de Mateo, la noticia del nacimiento llega hasta el déspota rey Herodes, quien teme que haya nacido el profetizado rey de los judíos. Herodes ordena a sus soldados que maten a todos los hijos varones de Belén menores de 2 años. Pero cuando sus hombres armados empiezan a llevar a cabo esa masacre horripilante, el marido de María tiene un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. Aunque el Evangelio de Mateo menciona la huida de María misteriosamente, la Biblia no proporciona detalles de ningún tipo sobre la época que pasa en Egipto con su marido y el bebé Jesús. Un evangelio árabe de la infancia, descubierto a finales del siglo XVII, relata que María y su familia llevan a cabo un extraordinario peregrinaje de 3 años por el desierto Nilo abajo a 777 kilómetros. Algunos estudiosos creen que la Sagrada Familia viajó a Alejandría, donde otros judíos expatriados pudieron ayudarles a encontrar refugio. Desde Alejandría puede que se dirigieran a lo que hoy es el Cairo, a una gruta que, en la actualidad, queda debajo de esta iglesia de San Sergio. Según la leyenda, durante 3 meses, María y su familia vivieron escondidos mientras permanecían alerta ante los soldados de Herodes. Hay quien dice que fue en este tosco santuario donde José recibió de un ángel la noticia de que Herodes había muerto. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre,
y volvió a Israel. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Mateo 2:20. Con el paso de los años, María cría a su extraordinario hijo. Sorprendentemente, el Nuevo Testamento recoge la existencia de otros hijos de María y José. A lo largo de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, se habla de 4 hermanos y de hermanas anónimas. ¿No es este el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Marcos 6:3. Es típico de una sociedad patriarcal que se nombre a los hermanos en las Escrituras y que de las hermanas, todo lo que sepamos, sea que eran más de una, pero no el nombre. Según el Nuevo Testamento, cuando Jesús, su primogénito, tiene 12 años, María y José llevan al niño al templo de Jerusalén, probablemente para celebrar su bar mitzvah. Tras este viaje familiar, la Biblia nunca vuelve a mencionar al marido de María, José. La influencia de María sobre Jesús sigue siendo un enigma fascinante. En las páginas del Nuevo Testamento solo aparecen misteriosos atisbos sobre su relación. ¿Pudo ser María responsable del primer milagro de Jesús del que se tiene constancia? Un papel misterioso. Había una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. Juan 2:1. El Evangelio de Juan ofrece misteriosas pistas sobre la vida de María como madre de Jesús. De hecho, María pudo haber desempeñado un papel clave al principio de la vida de su hijo, enseñándole y haciéndole obrar milagros. Jesús y sus recién escogidos discípulos acompañan a María al pueblo de Caná, en la celebración de boda de un amigo de la familia. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Juan 2:3. Al principio, Jesús parece negarse a la petición de su madre, diciendo que aún no ha llegado su hora. Pero entonces se vuelve a los criados y les ordena que llenen de agua las tinajas. Cuando el anfitrión bebe, descubre algo asombroso. El agua se ha convertido en vino. Jesús ha llevado a cabo el primer milagro del que se tiene constancia en respuesta a la llamada de su madre. Tras esta fiesta en Caná, los evangelios mencionan la presencia de María tan solo alguna vez más en los lugares en los que enseña Jesús. Incluso durante los tumultuosos acontecimientos que rodean el prendimiento y proceso de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento no mencionan a su propia madre.
De hecho, el nombre de María no vuelve a aparecer en la Biblia hasta el día de la crucifixión de su hijo. En el monte Calvario se la ve al pie de la cruz, testigo conmovedora pero valiente de la agonizante ejecución de su propio hijo. Ninguno de los autores de los Evangelios nos da pista alguna sobre cómo responde María a la crucifixión de Jesús. El indicio que sí tenemos aparece en el Evangelio de Juan, cuando dice simplemente que María está al pie de la cruz, con esa misteriosa figura que él llama el discípulo amado. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26. ¿Por qué, teniendo María más hijos, Jesús dirigió sus últimas palabras a alguien que no pertenecía a la familia para encargarle que se cuidara de su madre? Petición insólita en el mundo antiguo. Creo que la razón por la que no se queda con su segundo hijo, Santiago, es que aún no se había convertido al cristianismo. Por eso Jesús escoge a Juan. Pero es la aparición de Jesús tras la resurrección lo que convirtió a Santiago. No hay constancia de que aparezca María en la resurrección de Jesús. No será hasta casi 2 meses más tarde cuando vuelva su nombre a las páginas del Nuevo Testamento. Se la ve en Jerusalén, en un lugar sagrado conocido como la habitación del piso de arriba. Es la misma sala en la que muchos creen que Jesús y los discípulos compartieron su última cena. María y sus hijos se reúnen para orar con los 12 apóstoles y 100 personas más. Todos ellos, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de él, se reunían siempre para orar. Hechos de los Apóstoles 1:14. Se retrata a María como parte de la principal comunidad que se reúne en Jerusalén y que forma lo que hemos denominado la Iglesia de Jerusalén. Creo que una de las razones por las que distingue a María en concreto es que María y los hermanos de Jesús representan una especie de continuidad para Lucas con el ministerio de Jesús. Según en el libro de los Hechos, es en el transcurso de uno de estos encuentros cuando María, sus 4 hijos y los apóstoles sufren una profunda transformación mística. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2:2. Tras este momento trascendental, la Biblia no vuelve a mencionar a María por su nombre. Hay quien cree que se dedica a la nueva comunidad cristiana, predicando incluso con su hijo Santiago, que se convierte en uno de los primeros obispos de la nueva iglesia.
Pero incluso al acercarse el ocaso de su vida, María está destinada a consolar a las generaciones que quedan por venir. Conozcamos la controversia en los últimos días de María y los ecos inolvidables de su presencia imperecedera. Visiones de la Santa Madre. Todos percibimos que su cuerpo precioso e inmaculado era transportado al paraíso. La Asunción de María, manuscrito del siglo V. Puede que la verdadera historia de los últimos días de María siga siendo para siempre fuente de una gran controversia. De hecho, existen teorías muy encontradas sobre su muerte. Según una tradición cristiana, María pasa sus últimos años en Jerusalén y muere 22 después de la ejecución de Jesús. Hay quien cree que fue depositada en una tumba situada cerca del Monte de los Olivos. En un relato aún más misterioso, María se va de Tierra Santa y viaja con el discípulo Juan a unos 1600 kilómetros al país que hoy se llama Turquía. Es aquí, en la antigua ciudad de Éfeso, donde María y Juan predican juntos el Evangelio hasta la muerte de María. Esté donde esté el lugar donde murió María, puede que la teoría más asombrosa se deba a una tradición de la Iglesia primitiva. Muchos creen que María asciende directamente al cielo, conservando su forma física. Y que esta es la razón por la que nunca se han encontrado sus restos. Puede que nunca se resuelva el misterio de la muerte de María. Pero a pesar de las esquemáticas pruebas ofrecidas sobre ella en la Biblia, la leyenda de María sigue creciendo. A lo largo de los siglos, cristianos y no cristianos han sido testigos de visiones de María. Según los investigadores, se han notificado cerca de 80.000 apariciones marianas ya desde el siglo III. Uno de los avistamientos más famosos tuvo lugar hace casi un siglo y medio en el pueblo de Lourdes, en los Pirineos franceses. Finales de invierno del año 1858. En la helada quietud, Bernadette Soubirous, una muchacha pobre y enfermiza de 14 años, oye de pronto un fuerte crujido en la maleza que tiene detrás. Se vuelve y observa asombrada cómo cobra forma ante sus ojos una hermosa adolescente con un largo vestido blanco y una capa azul. La visión de la muchacha, rodeada de una nube de oro, sale de la entrada de una cueva e indica a Bernadette que dé un paso al frente. Me froté los ojos, los cerré, volví a abrirlos, pero la señora seguía allí, sonriéndome y haciéndome entender que no me equivocaba.
Bernadette Soubirous, en Lourdes, 1858. Según la historia de Bernadette, la bella muchacha le pide que cabe en el suelo cerca de la cueva. Misteriosamente, Bernadette descubre un manantial cuya agua comienza a brotar desde algún lugar en lo profundo de la gruta. Actualmente, el agua sigue fluyendo, 123.000 litros al día. Millones de personas vienen a Lourdes porque creen que el agua que descubrió Bernadette puede curarlas. De entre sus muchas apariciones en este siglo, es la visión de María en la agitada nación de Bosnia la que ha capturado la atención de muchas personas en la pasada década. Corre el año 1981 a finales de junio, en el pueblo de campesinos de Medjugorje, una aldea de no más